Esto es Un Alma Nudista. Te invito a desvestir las ideas y desnudar los pensamientos. A veces sola, a veces acompañada, hablaremos de temas para tocar el alma. ¿Me acompañas? Hola, bienvenidos a mi primer episodio piloto, así vamos a ponerle, de mi podcast, nuestro podcast. La verdad es que estoy más emocionada que nerviosa. No sabía qué tema empezar, con qué tema empezar en este primer episodio. Y lo estuve pensando bastante y yo decía, es que no quiero hablar tanto de mí. O sea, por lo general sí disfruto mucho hablar de mis propias experiencias, como yo le llamo de que mis tragicomedias y así, pero como que no quería que todo girara alrededor de mí. Sin embargo, creo que sí es muy importante que conozcan un poco el contexto de mi situación actual y un poco de mi background. Eh, bueno, como muchos saben, mi nombre es Carla. Y si tú estás escuchando este primer episodio es porque te tengo la confianza de mandártelo para que me escuches. Y bueno, como saben, puse en Instagram hace unas semanas, ya casi mes, de que quien quisiera escucharlo, pues me pasara su número de WhatsApp y aquí estoy. Entonces, bueno, pues como saben, ahora sí, mi nombre es Carla, tengo 26 años. Y quiero hablarles de mi background, pero no les voy a hablar así como que, ay, sí, así de que en el hospital ginequito y la madre, o sea, a ustedes qué les va a importar eso. Quiero enfatizar un poco del 2010 para acá, que en el 2010 yo estaba cumpliendo 18 añitos. Y ese año fue muy importante para mí porque di un paso como trascendental, un cambio totalmente radical en mi vida, que poco a poco se fue como enfatizando y acentuando más. Y es que ese año yo me convertí al cristianismo. Yo vengo de una familia católica convencional, tradicional, no era así como que, uy, sí, de ir a misa todos los domingos, pero como a partir de los 12 años entré a un grupo de la iglesia católica que se llama Conquista y después pasé a Cadena, que probablemente muchos de ustedes los han escuchado, estos grupos muy parecidos a los Scouts. Bueno, eso influyó mucho a que yo me apegara un poco a la religión católica. Sin embargo, hubo un punto de mi vida, en el 2010, que yo estaba muy triste en mi cuarto, llorando. Y yo dije, es que yo quiero un cambio en mi vida. Yo me sentía muy deprimida, yo en ese tiempo iba con una psicóloga y ella me dijo, es que estás cruzando por una depresión. Fue la primera vez que a mí me dijeron en mi vida que yo estaba pasando por una depresión. Y mi hermana, a quien yo amo, respeto y admiro, mi hermana se había convertido también al cristianismo 2 años antes y ella siempre me hablaba de que, ay, te invito a los estudios de la Biblia y te comparto este versículo. Y yo había visto un cambio genuino en ella. Y bueno, el caso es que para no hacerles muy largo el cuento, yo decidí comenzar a estudiar la Biblia. ¿Y qué fue lo primero que aprendí en esta doctrina? Que yo tenía que recibir como Señor y Salvador a Jesús. Y claro que al principio yo decía de que, güey, yo ya recibí a Jesús como Salvador desde antes, pero dije, estoy ya en este punto de mi vida donde quiero como oficializar un cambio, entonces, ok, va, voy a hacer una oración. Entonces, estando ahí con mi maestra de la Biblia, inclinamos la cabeza, hicimos una oración donde yo invitaba a Jesucristo a entrar a mi corazón y a permitirle que hiciera todos los cambios que Él quisiera en mi vida, ¿no? Entonces, vengo de una familia donde hubo un divorcio y donde yo honestamente tuve muchas carencias de chiquita emocionales, no tanto económicas o materiales, hasta eso no. Digo, tampoco crecí en un hogar rico, millonario, ni nada por el estilo, pero mis carencias fueron más
emocionales. Y, ojo aquí, no estoy culpando a mis papás, ni a mis hermanas, ni a nadie. Simplemente crecí con mucha soledad. Entonces, cuando yo empecé a acercarme a esta doctrina cristiana, donde me decían, hay un versículo donde te dicen, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo decía, wow, o sea, yo quiero eso para mi vida. Había tantas cosas de las que yo me arrepentía en el pasado, como, no sé, por ejemplo, haber sido como muy mala estudiante. Yo me consideraba alguien como muy tonta, tenía muy baja autoestima. Entonces yo dije, bueno, que Dios trabaje todo eso en mi vida, ¿no? Y quiero hacer un paréntesis porque para mí es muy importante que las personas que me escuchen sepan que yo respeto, de verdad, respeto todas las religiones, pero cuando yo les estoy hablando de toda esta experiencia personal, es para compartirles cómo yo lo viví desde mi muy particular punto de vista. No estoy diciendo que las personas que se convierten al cristianismo o que simplemente son cristianos porque nacieron en hogares cristianos o lo que sea, yo no estoy diciendo que ellos lo vivan de esta forma. Yo lo viví así, por eso es importante como mantenerlos en todo este contexto, ¿no? Bueno, entonces, como yo les decía, como crecí como con esa baja autoestima y con esa falta como que de atención, por así decirlo, a mí me encantaba el hecho de que me estaban presentando un Dios que podía borrar todo y hacer las cosas nuevamente en tu vida y que todo empezara a ser como maravillosamente perfecto, ¿no? Y en todos los primeros años fue súper padre para mí, me sentí como amada, me sentí como con mucha esperanza, llena de sueños, de que wow, lo que va a venir en mi vida. Se los juro que así lo viví. Para esto, algo que te enseñan en la doctrina, y creo que es muy importante como ir contando todas estas cosas que yo fui aprendiendo y fui adoptando para mí misma, que tiene que ver con las relaciones interpersonales, con cómo ves a tus amistades, cómo ves a los hombres. Y digo hombres, pues porque pues son los que me interesaban en ese momento, ¿verdad? Como persona heterosexual. Cómo ves la vida de citas, el dating, cómo ves la sexualidad, etcétera, ¿no? Entonces quiero ir platicando un poco de cómo fui aprendiendo todo. En la iglesia te enseñan a que Dios nos creó a todos. Él es nuestro creador, pero no todos son hijos de Dios. Entonces te enseñan a que si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador y no has hecho como un cambio radical en tu vida, significa que tú no eres su hijo. No importa si vas a misa, no importa qué tan bueno seas, lo que te enseñan en el cristianismo es que necesitas tener un cambio radical donde Jesús empiece a ser el centro de todo en tu vida. Entonces, ¿qué fue lo que yo pensé aquí? Dije, pues voy a hablarle a mis amigos, voy a hablarles de Dios para que ellos puedan convertirse en hijos de Dios y no vayan al infierno, porque esto es muy importante decirlo. El cristianismo, la Biblia, habla definitivamente de que hay un infierno y que por eso mismo bajó Jesús a salvarte de tus pecados para que no te fueras condenado al infierno que Él mismo creó como castigo por nuestro pecado. Entonces yo empecé como a tratar de evangelizar a mis amigos, unos de plano me rechazaron y otros como que ahí seguían más o menos escuchándome porque en realidad a ellos no les importaba mucho qué religión yo profesara, ellos seguían ahí por mí, porque me querían y porque querían seguir siendo mis amigos y hasta la fecha ahí siguen y ellos saben quiénes son, yo sé que están escuchando este podcast y los amo con todo mi corazón. Entonces, bueno, voy a seguir hablando. Hubo un momento, así, mientras transcurrían los años, que es que ahí mismo en la doctrina te dicen, es que no te puedes juntar con los incrédulos, no te puedes juntar con los no creyentes, con los que no son salvos. Así se le dice a las personas que no han recibido a Cristo como su Salvador, una persona que no es salva. No te puedes juntar con ellos porque su pecado te va a contaminar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que yo ya tenía 20 años, ya llevaba 2 años profesando el cristianismo y a esta edad, pues obviamente las amistades que yo tenía antes
ya todas estaban perdiendo su virginidad, ya todas estaban empezando pues una vida sexual activa y esto a mí me paniqueaba bastante. En el fondo me llamaba muchísimo la atención, pero ¿qué pasó aquí? Que yo lo reprimí. ¿Por qué? Porque me decían que eso estaba mal, que la sexualidad era para vivirse en el matrimonio y que esto era un regalo que Dios tenía para las personas que saben esperar en Él. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que a mí ya me estaban dejando esta expectativa súper alta de esperar al hombre de Dios para mi vida. Entonces, ¿qué pasó? Quiero regresar un poco al 2010. Quiero decir que la verdad yo soy una persona como súper soñadora, súper romántica, aunque no sé si yo digo que a veces no parezco lo romántica que soy, a lo mejor parece que sí soy un poquito romántica, pero en el fondo yo en verdad tengo mente de poeta, se los juro, de novelista, y a veces de verdad veo las cosas como una novelista, o sea, no tengo otra palabra ahorita. Entonces, yo estaba enamorada, o sea, ya terminando el 2010, me enamoré de un chavo que para esto era todo lo contrario a cristiano, o sea, era judío, me acuerdo. Entonces, a mí me dijeron, mi maestra de la Biblia me dijo, definitivamente ese no es el hombre de Dios para ti, porque el hombre de Dios para ti va a ser cristiano, va a ser un hombre que lo ame, va a ser un hombre que lo honre, que quiera obedecerle y así, ¿no? Y claro que yo pensaba, güey, está en chino, está súper difícil que llegue ese hombre, pero dije, va, voy a probar a Dios, dicen que es el Dios de los imposibles y voy a probarlo, voy a comprobar que realmente es un Dios todopoderoso y que va a tener un hombre para mi vida. Pero aquí no se acaba esto, o sea, más bien, no es solo conformarte con esperar en Dios y ya, sino que te dicen, a lo mejor Dios no te quiere casada, a lo mejor tu destino es que seas soltera y que tú le sirvas. Y claro que esto era para mí como una lucha interna de que, güey, o sea, a lo mejor Dios me quiere soltera. ¿Y qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar si en verdad Dios me quiere soltera? Y empiezas con toda esta batalla mental donde dices, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y luego de repente te dicen de que no, es que si Dios lo puso en tu cabeza es porque Él lo quiere para ti, o sea, si Dios te enseñó a este hombre es porque Él lo quiere para ti, lo que sea, ¿no? Entonces, yo, para no hacerla ya más larga en este tema, empecé a idealizar a los hombres, así de que veía, o sea, me empecé a cerrar a cualquier hombre que no fuera cristiano y no estoy diciendo que sea la chava con más pega en el mundo, claro que no, definitivamente no, pero los pocos hombres que se me acercaban de que en la facultad o que me mandaban mensaje, que me agregaban amigos de amigos o así, de que es que te me haces súper bonita, yo les cerraba inmediatamente la puerta y yo decía, es que si es de Dios, pues eventualmente, o sea, como que yo no quiero tropezar, yo decía, yo no quiero tropezar porque sé lo frágil, o sea, o lo fácil que es para mí caer engatusada en las garras de un hombre, así yo lo pensaba. Entonces decía, pues no les voy a abrir la puerta, no le voy a abrir la puerta al pecado, o sea, súper intensa, así de que súper intensa. Entonces a lo mejor aquí ustedes pueden decir de que, ay, güey, pues ahí tú tuviste la culpa por ser tan intensa, pero es que realmente en la doctrina así te enseñan, si te dicen realmente quieres honrar a Dios, realmente quieres obedecerlo, pues tú enfócate en orar, en leer la Biblia y espera al hombre de Dios, así, de plano. Entonces, pues así transcurrieron muchos años de mi vida y mientras esto pasaba, mientras estos pensamientos se iban arraigando a mi forma de pensar, también yo estaba alejando a los que eran mis amistades, a las personas que les dije hace ratito que ellos me buscaban genuinamente por quién era yo y no por la religión o que profesara lo que sea. O sea, las personas que finalmente les valió la religión que yo profesara, ellos me querían en su vida, yo me dediqué a alejarlos totalmente de mi vida. Mis mejores amigos yo los alejé, porque yo decía, ya no tengo nada que hablar con ellos, ¿no? O sea, ya estamos como en canales diferentes y así. Ahora, ustedes me podrán decir, pero no te hacía nada malo, pero es que se los juro que en la iglesia te decían de que no te juntes con los del mundo,
Así es un término súper bíblico. Todos los que no son como cristianos, todo lo que no es de Dios se le llama el mundo. Entonces era como que no te juntes con los del mundo. Y yo como con tal de, según esto, obedecer a Dios, pues caí en un fanatismo brutal, horrible, donde terminé aislándome, encerrándome en mi cuarto, sin querer conocer el mundo, sin conocer, o sea, literal, el mundo, sin querer conocer nuevas personas, porque me aterraba que ellos me fueran como a contaminar de su pecado, entre comillas. Y me aterraba muchísimo también lo que fueran a pensar de mí, de que, ay, pinche monja, o qué le pasa porque tiene esta mente tan cerrada. Entonces yo decía, bueno, me voy a tratar de juntar con personas que tengan mi pensamiento. Entonces así fue como que yo en mi iglesia traté de involucrarme más en las actividades, no solamente por conocer personas nuevas, sino porque realmente yo tenía unas ganas genuinas de servir a Dios, de agradarle, de ser como una buena hija, ¿no? Entonces, pues ahí me tenían todos los viernes, literal, todos los viernes en la casa del pastor, que era donde nos juntábamos como a hacer, planear actividades nuevas para los jóvenes y así, pero la verdad estaba súper forzado, o sea, yo me sentía súper forzada ahí. Entonces, pasando los años, yo me doy cuenta en un punto que yo no tenía ni amigos cristianos, así como genuinamente que yo sintiera que hay una conexión. O sea, como que cuando tú tienes a tus amigos, tú sientes que vibras con ellos. O sea, tú puedes sentir que a lo mejor no son iguales, a lo mejor tienen gustos diferentes, pueden tener gustos de música, de ropa, güey, hasta los vatos, o sea, de que, por ejemplo, yo con mi mejor amiga siempre nos gustan vatos súper diferentes, y qué bueno, por cierto, pero al final no importa que seamos diferentes, tú sientes cuando hay una conexión genuina, ¿no? Con las personas, y yo no la tenía con ninguna persona del grupo o tipo de la iglesia, yo no la tenía, entonces se los juro que hubo un tiempo de mi vida donde yo ya no supe lo que era la amistad, yo ya no sabía lo que era salir al cine, así de que vamos a cenar, vamos a salir al cine. No, yo en verdad sentía que ya no iba a poder hacer eso con nadie. Y yo como quiera oraba y le decía a Dios de que Dios, dame nuevas amistades, amistades que te agraden, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí no sé si para esta altura del audio, en estos casi 18 minutos, ustedes estén como asustados, asombrados, no sé en qué estén pensando, pero yo al relatar todas estas cosas, sí me quedo asombrada del nivel de fanatismo que yo tuve. Como que es diferente pensarlo y hablarlo, ¿no? Y eso que estoy en terapia, eso que estoy en terapia de grupo, con una psicóloga, y a pesar de que hablo todas estas cosas, ahorita que estoy grabando, de verdad, yo me impresiono con el nivel de fanatismo que llegué a tener, ¿no? Y no es por justificarme, pero la verdad es que no me di cuenta, o sea, no me di cuenta que llegué a ese punto. Y bueno, aquí ya en pocas palabras les estoy hablando para ese entonces, ¿qué era? Eran ya 6 años, del 2010 al 2016. Les estoy hablando de que fueron 6 años en el que yo poco a poco me fui quedando sin verdaderos amigos. O sea, no tanto que no contar con amigos. Sí tenía amigos a los que les contaba mis cosas y así, eran unas amigas de la iglesia, pero la verdad yo no sentía como una vibración padre con ellas, honestamente. Y llegó un punto, ay, espérenme, es que estoy aquí con estas perritas. Para los que no saben, estoy en Chicago cuidando a las perritas, literal las perritas de mis mejores amigos, que ellos se fueron de viaje y me pidieron que las cuidara, y una de ellas está empezando a llorar, no sé si lo escuchan, pero bueno, volviendo un poco al tema, así fue como empezó mi vida en el cristianismo y cómo yo fui desarrollando este estilo de vida tan cerrado y así, ¿no? Incluso yo fui a la marcha por la familia, quiero hablar de este tema, no sé si sea como lo más adecuado hablarlo o no, pero en el 2016 hubo una marcha, la marcha por la familia, ¿no? Y estando ahí, yo dije, güey, ¿qué hago aquí? O sea, se los juro. Ahí fue como de mis primeras veces que empecé a despertar, que dije, esta no soy yo. Esto es muy interesante.
es súper raro como empezar a diferenciar qué es lo que realmente eres tú, qué es lo que realmente viene de tu alma y qué es lo que te han inculcado, qué es lo que tu familia te inculcó y tú piensas que realmente tú piensas de esa forma porque así eres, pero en realidad no, es porque te lo inculcaron. Yo dije familia, pero en mi caso pues fue una iglesia, ¿no? Y yo fui a la marcha por la familia donde se estaba marchando por defender a la familia tradicional, es decir, a los heterosexuales, era prácticamente en contra de la homosexualidad, prácticamente en contra del matrimonio igualitario y de la adopción gay. Yo no sé quiénes de aquí que estén escuchando este audio llegaron a ver ese post que yo puse en el 2016, porque yo tomé fotos, llevé mi cámara profesional y me puse a documentar y yo me sentía así como que, wow, qué padre que estoy como documentando esto, donde veo a tantas personas teniendo esta convicción. Y yo realmente fui como, dije, pues voy a apoyar la convicción de mi iglesia. Y quizás algunos de ustedes van, o sea, se están preguntando de que, bueno, si realmente tú estabas a favor de los gays o así, ¿por qué fuiste? Es que, ¿cómo les explico que yo no lo podía ver? O sea, yo no podía ver tan claro en ese momento que genuinamente yo estoy a favor de la diversidad. Genuinamente yo estoy a favor de que las personas puedan vivir su individualidad de la mejor forma posible. O sea, que puedan vivir su vida sin lastimar a nadie, sin faltarle el respeto a nadie. A eso me refiero con la mejor forma posible. Que seas capaz de disfrutar tu esencia, sea cual sea, sin lastimar a nadie. Yo creo que esa es la belleza de la diversidad, ¿no? Pero bueno, sin salirme ya mucho del tema. Cuando yo fui a esa marcha, me acuerdo que yo subí un post explicando por qué yo fui a esa marcha, ¿no? Así como que de que sí, aquí se trata como de... Yo estaba en ese tiempo como diciendo que yo fui a la marcha de la familia porque no quería que enseñaran en las escuelas, por ejemplo, si eres niña, que te dijeran de que, ay, un día te puedes venir como vestido de niño. La verdad es que este tema está como muy... O sea, todo el tema de la ideología de género y así, creo que podemos profundizar bastante, no lo puedo tocar así como por encimita y ya, a lo mejor luego podremos hablar un poco más de esto, pero en ese tiempo esa fue mi justificación, de que, güey, yo no estoy marchando en contra de los homosexuales. Típica frase, güey, de que yo no soy homofóbica, pero, bla, bla, bla. Güey, cuando inicias así una frase, cuando dices, no soy homofóbico, pero, güey, perdóname, pero sí eres homofóbico. Entonces, bueno, yo decía eso, de que no soy homofóbica, yo no estoy marchando en contra de los gays, estoy marchando en contra de que se les enseña a los niños que si tú eres niña, te puedes sentir niño, o si eres niño, te puedes sentir niña. Pero bueno, como les digo, no voy a profundizar mucho ya en la ideología de género, sin embargo, ese fue mi speech. Obviamente, recibí varios comentarios que me hicieron sentir muy mal, ninguno de ellos era grosero, quiero dejar esto en claro. Ninguno de los comentarios que recibí en mi Facebook fue grosero, pero sí me hicieron sentir muy mal, porque literal yo me dormí esa noche llorando diciendo, ¿qué estoy haciendo? O sea, no entiendo qué es lo que está pasando aquí por mi pensamiento. Ahí empezó una especie de crisis como muy leve, ¿no? Voy a hacer una pausa comercial porque las perritas me están pidiendo algo. Ok, he vuelto, amigos. Me da risa que terminé diciendo de que me están pidiendo algo. Me querían pedir atención, era todo. Pero bueno, volviendo con el tema, para este punto del audio, ustedes ya se pueden dar una idea grande del tipo de vida que yo estaba llevando. Ya llevaba 6 años viviendo con la bandera de cristiana. Y bueno, al parecer les estoy hablando como de puros puntos negativos. Pero quiero decirles que dentro de todo esto de estar en la religión sí había cosas bonitas. Dentro de estas cosas era que el mensaje de la Biblia, al menos el que te dan en la iglesia, como por encima, es como de mucha esperanza, ¿no? Entonces,
de repente yo tenía mucha paz mental, así de que oraba y al final de orar yo sentía mucha paz. Y es que hay incluso un versículo que dice, en pocas palabras, o sea, no se los voy a decir tal cual, pero en pocas palabras te dicen que cuando tú oras con todo tu corazón, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, viene a habitar en tu corazón. Entonces, para mí en lo personal, con todo respeto a las personas que me estén escuchando, que practiquen alguna religión o no la practiquen, en mi muy personal punto de vista, creo que la oración sí causa un estado psicológico de mucha paz, porque descargas tus pensamientos, descargas tus inquietudes, pones en claro qué es lo que deseas y se lo estás pidiendo al creador, se lo estás pidiendo a un ser supremo, ¿no? Entonces creo que genuinamente, después de orar, tú te sientes muy bien. Es como cuando meditas, después de meditar, te puedes sentir muy bien, incluso cuando estás pasando por un momento muy fuerte de tu vida. Y esta era una de las cosas que se hablaba mucho en el cristianismo, que ser cristiano no quitaba los problemas de tu vida, pero podías vivir los problemas de una manera muy diferente, como con mucha paz. Yo creo que esto era uno de los beneficios, pero honestamente no necesitas ser cristiano para orar, no necesitas ser cristiano para meditar y para poner en orden tus pensamientos 1, 2, 3 veces al día. O sea, no es necesario. Y pues recordar que cada quien vive de una manera muy distinta a la espiritualidad. Por eso digo que con todo respeto digo esto, yo no estoy diciendo de que si eres cristiano deja de ser cristiano, absolutamente no, ese no es mi mensaje. Pero como se pueden dar cuenta, yo estaba viviendo en una especie de cárcel mental, donde yo no estaba siendo yo misma. Yo, con tal de recibir amor en el 2010, 2010, cuando tenía 18 años, es lo que quería decir, fue como si yo firmara un contrato invisible y hubiera dicho, ok, te cambio todas mis convicciones, te cambio mis creencias, mi punto de vista, te cambio mi opinión, a cambio de que tú me des amor, a cambio de que tú me des aceptación que nunca tuve ni de mi parte ni de mi familia, o sea, sentir el autoestima que toda la vida me faltó. Entonces, realmente por eso yo seguía en el cristianismo, porque yo sentía que Dios tenía que trabajar en mí, tenía que trabajar esas carencias que yo tuve de la infancia y en la adolescencia, etcétera. Y por eso fue que yo seguía ahí, porque yo decía, es que Dios me ama, Dios tiene un propósito para mi vida, y honestamente es más fácil decir que Dios, el Todopoderoso, tiene un propósito para tu vida, es más fácil y cómodo para ti sentarte y esperar en eso, ¿no? Sin embargo, yo creo que tú eres quien vas decidiendo el propósito en tu vida. Definitivamente sigo creyendo en Dios. No estoy diciendo que soy atea o agnóstica. Creo en Dios, pero ya no de la misma forma. Y bueno, vamos a hablar ahora un poco de cómo me fui transformando, porque definitivamente yo no soy la misma, no proyecto lo que yo proyectaba en el 2012, 2014, 2016, etcétera, etcétera. No lo proyecto. ¿Cómo fue que yo empecé a vivir toda esta transformación? Para ser claros y precisos, en el 2017 yo me di la oportunidad de conocer a un hombre con el que dateé. Y yo dije, wow, esto, o sea, lo quiero hacer definitivamente más seguido. Y bueno, yo me enamoré mucho y pues yo me voy a abrir completamente aquí con ustedes. No sé qué tan risky sea, pero yo en el 2017 comencé mi vida sexual teniendo la edad de 24 años. Claro que para este momento yo estaba viviendo así como una batalla mental, así de que qué estoy haciendo con mi vida. Soy una pecadora, estoy arruinando mi vida completamente porque Dios quería que yo reservara esto para el hombre que Él tenía para mí. Y obviamente, bueno, no obviamente, pero el chavo con el que yo salí, la verdad, se portó rufián. Así que un rufián, un patán totalmente. Y las personas que me conocen y saben esta historia
van a estar de acuerdo conmigo totalmente. No voy a enfatizar mucho en él, ni en protagonizarlo, ni nada. Pero el caso aquí es que yo cada vez que sentía una tristeza, yo decía, me lo merezco porque estoy fallándole a Dios y fue como empezar a traicionar a esa Carla que yo empecé a crear desde el 2010, ¿no? Empecé a traicionar esas convicciones, empecé a traicionar a ese Padre amoroso que yo tenía en el cielo, a Dios. Y entonces ahí fue cuando yo dije, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo con mi vida, no? Entonces pasó todo ese año y al final de ese año yo dije, yo voy a volver con Dios. Y fue cuando yo en ese tiempo tenía un blog cristiano con el cual no fui nada consistente, honestamente. Lo empecé en el 2016, duró como 2 meses y luego lo dejé todo el 2017 por obvias razones, cuando yo estaba viviendo la vida loca. Bueno, no, tampoco así, pero sí lo dejé, ¿no? Y para el 2017 finales yo dije, yo voy a volver con Dios, no sé qué, bla, 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 ¿no? X. Para el 2018, yo inicié ese año así como que, bueno, volví a terapia. Yo estaba consciente, así yo estaba de que 101% segura de que estaba cruzando por una depresión. Y aquí quiero decir como un highlight, la depresión no es un sentimiento, no me importa que esto yo ya lo haya dicho antes, para mí es muy importante como recordarlo y enfatizar en esto. La depresión no es una emoción, no es un sentimiento, no es un estado de ánimo, ¿ok? La depresión es una enfermedad mental que se tiene que tratar como lo que es una enfermedad, con un especialista de la salud mental, llámese psicólogo, llámese psiquiatra, que estos dos también son muy diferentes. O sea, es muy diferente un doctor psiquiatra a un licenciado en psicología, vaya, a eso me refiero. Y el caso es que yo regresé a terapia después de años de no estar en terapia y para esto era un psicólogo cristiano. Yo no sabía, se los juro, yo no tenía idea que era un psicólogo cristiano hasta que llegué y me senté ahí. O sea, yo di con él por internet, ahí no decía que era ningún psicólogo cristiano, nomás decía que era como una clínica de terapeutas, ¿no? Entonces fui y cuando me senté vi que tenía en su escritorio unos volantes con, así venía que el teléfono, venía las redes sociales y al lado venía el pescadito del cristianismo. Y dije, chis, ¿será cristiano? Total, que me empecé a hablar de mis problemas, yo ahí lloré y lloré, les recuerdo, esto fue a principios del 2018, en enero. Y ahí él me dijo, o sea, yo te ofrezco 3 tipos de terapia. Me dijo, una es la como egocéntrica, algo así, dijo, donde el ego, o sea, tú eres el centro del todo. Otra es la cristocéntrica, donde Cristo es el centro del todo. Y la otra era como una terapia más enfocada en donde la moral, la religión era el centro del todo. Y yo dije, interesante. Y dije, bueno, si yo estoy tratando de volver con Dios, pues vamos a tomar la terapia cristocéntrica. Yo sé que suena súper raro, pero así le puso. Entonces empezamos a tener esa terapia. Duré yo creo que unas 5 sesiones. No quiero entrar como mucho en detalles de por qué decidí abandonar esa terapia, pero se los juro que dije, güey, no se puede. O sea, no puedes mezclar la religión en un ámbito clínico, o sea, no se puede, no puedes hacer eso. Y aparte, o sea, me hizo un comentario él, efectivamente, que me hizo sentir muy incómoda, que yo me enojé y decidí dejar de ir con ese terapeuta. Entonces, todo el 2018, se cuenta que ese fue el verdadero año de la transición así cabrona, donde yo empecé a volver a juntarme con las personas que les dije que eran mis amigos, que a ellos no les importaba quién fuera yo, ellos siempre como que me buscaban y estaban ahí. Entonces yo empecé a juntarme de nuevo con ellos por obra del destino, no sé cómo, como que nos empezamos a frecuentar de nuevo así súper naturalitos, sin forzarla, nos empezamos a ver de que todos los viernes para jugar cartas y así. Y poco a poco ahí yo fui, o sea, yo quiero decir algo, o sea, por ejemplo, no quiero como que sobresalir, ¿cómo decirlo? No quiero enfatizar mucho en esto, pero un ejemplo es que yo era súper maldicienta. O sea, antes de ser cristiana yo era una trailera, así de que vocabulario de trailera, literal.
Y cuando fui cristiana todos estos años, obviamente pues yo decía que no puedo decir maldiciones, no está bien decir maldiciones. Una mujer que tiene a Dios en su corazón, a Cristo, que representa a Cristo, no puede decir maldiciones. Entonces yo me empecé como que a dar permiso poco a poquito, volver a decir maldiciones, que, que la verdad yo lo sentí delicioso. O sea, yo aquí tampoco estoy así como para decir de que todos digamos maldiciones, no, güey, pero pues es algo ya de cada quien. Si tú decides no decir maldiciones, muy tu pedo, pero si sí quieres decir maldiciones, pues dilas. Digo, tú decidirás con quién y en dónde, ¿verdad? Entonces, yo empecé, o sea, a notar estos pequeños cambios que empecé a disfrutar mucho. Sin embargo, claro que el hecho de quitar la religión de mi vida de golpe, digo, no fue de golpe porque en el 2017, cuando yo empecé, que les digo que empecé a salir con un chavo, etcétera, etcétera, digo, ahí yo como que me estaba alejando un poquito, pero en el 2018 fue cuando realmente yo dije, es que no, yo ya no creo. Hubo un momento en el que yo estaba en mi casa leyendo la Biblia y antes se los juro que yo podía leer la Biblia y decía, wow, o sea, impactante, se los juro que esto es real. Yo sentía que Dios me estaba hablando. O sea, abría la Biblia, no sé, en un salmo y yo sentía que Dios me estaba hablando. Pero en el 2018 ya, o sea, se los juro que yo tratando así como que de regresar con Dios, con lágrimas en mis ojos, empecé a leer y se los juro que dije, es que es palabra de hombres. O sea, y digo, no sé quién de aquí me está escuchando que crea en la Biblia. Está perfecto que creas en la Biblia. Si quieres creer en la Biblia, ok. Pero yo leí demasiadas incoherencias. Fueron casi 8 años de mi vida donde yo estuve estudiando este libro. Lo estuve estudiando en células de estudio, o sea, en grupo. Se los juro que hasta 3 veces a la semana yo me juntaba a estudiarlo y además lo leía casi todos los días prácticamente. Y se los juro que en el 2018 fue como decir, wow, estoy encontrando demasiadas irrelevancias, demasiadas contradicciones. Y la Biblia dejó de ser un libro que influyera y fuera poderoso para mí. Entonces ahí fue cuando yo dije, no, pues yo necesito seguir mi camino ya sin basarme en un libro, ¿sí me explico? Entonces, ese 2018, pues yo continué con mi vida, dejé de ir a terapia, como les dije, pero seguía teniendo precisamente las mismas carencias que yo quise solucionar en el 2010. ¿Se acuerdan cuando yo les dije al principio de este audio que yo viví y crecí con una infancia y adolescencia con estas carencias, que yo tenía muy baja autoestima? Bueno, las volví a enfrentar porque realmente me di cuenta que todos estos años que yo viví en una religión, yo no trabajé ni madres estas cosas internas, yo no las trabajé, las dejé en pausa realmente. Cuando yo pensaba que sí, porque te dicen de que Dios está trabajando en ti, Dios está haciendo esto y aquello, no es cierto. Si tú no estás trabajando esto en terapia o meditando o leyendo un libro o lo que sea, pero enfocando tu energía en realmente solucionar tus problemas que tienes desde el pasado, etcétera, pues realmente nadie las va a trabajar por ti. Si tú no lo estás haciendo, nadie lo va a hacer por ti. Entonces en el 2018 yo me doy cuenta que sigo teniendo de verdad mucha tristeza en mi corazón y es cuando se intensifica a la 10ª potencia esta depresión que yo ya tenía desde hacía 3 años, que yo me sentía muy sola, me sentía muy vacía. Entonces yo comencé a trabajar en una agencia de diseño que para mí era mi sueño trabajar ahí. Yo creo que más que todo por el prestigio de esta agencia, no tanto porque realmente yo quisiera estar ahí. Y aquí es cuando ya me encanta, o sea, aquí es cuando me emociono, ya casi a los 40 minutos del podcast, ¿verdad? Pero de verdad aquí es cuando yo digo, ¿cuáles son tus verdaderos sueños? Creo que a veces tenemos sueños de que, ay, es que desde chiquita yo quería hacer esto. Oye, cuestiónate cuáles son tus sueños de ahorita, cuáles son los sueños de Carla de 26 años, del 2019 ahorita. Ya no son los mismos sueños que tenías a lo mejor hace 10 años. Entonces ahí yo me empecé a recuestionar todo, se los juro que todo, hasta lo que no, desde mi preferencia sexual, así que a ver, ¿qué te gusta realmente? O sea, si ya estás decidiendo dejar
gran convicción que tuviste en tu vida, que es la religión, y ya no estás permitiendo que alguien más controle tu forma de pensar, tus gustos, tus opiniones, pues, ¿qué es lo que realmente te mueve? ¿Qué es lo que realmente te gusta, no? Entonces, cuando haces esto, sales definitivamente de tu zona de confort. ¿Y qué causa? Hay un pinche terremoto en tu cabeza. Se te mueve todo. Me gusta mucho usar esta analogía de la película Intensamente, que justamente yo no la había visto cuando se puso como muy de moda, que creo que fue en el 2015, que salió y que ganó el Oscar y todo. Yo nunca la había visto hasta el año pasado, 2018, que la vi y dije, wow, I can relate. No sé si la han visto o no, suponiendo que la van a ver, pues voy a spoilear, discúlpenme, pero, ok, a los que ya la vieron. Esta niña, Riley, comienza a tener una crisis, ¿no? Y ella en su cerebro tiene estas emociones haciendo sus funciones, ¿no? Si algo le disgusta, presionan un botón y haz de cuenta que se hace el recuerdo del disgusto para que la niña se acuerde que no le gusta el brócoli, ¿no? Y se hace el recuerdo. Y en esta película también te muestran que en su cerebro hay unas islas de personalidad. Entonces, cuando ella entra en crisis porque se mueve de ciudad, haz de cuenta que todo se empieza a descomponer, la tristeza se reprime, bla, 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 y las islas de personalidad se empiezan a destruir. Quiero enfatizar mucho en esto, en que las islas que identificaban, o sea, que de la palabra literal, identidad, que eran parte de la identidad de Riley, se empezaron a desmoronar. Eso fue exactamente lo que me pasó a mí, y si pudiera ponerlo en una imagen, así lo replicaría, como un edificio que se está derrumbando. ¿Por qué? Porque la religión era el ladrillo número uno que yo había puesto en mi propio edificio mental todos estos años. Entonces, claro que entré en una crisis, claro que se intensificó esta depresión. Claro que en este trabajo, Brands and People, yo empecé a tener muy mal rendimiento, estaba muy triste, muy cansada, con mucho sueño, cuestionándome mi existencia entera. ¿Por qué? Porque antes mi esperanza estaba en Dios y ahora pues ya no sabía ni en quién poner mi esperanza, ¿no? Se me removió todo. Entonces, para esto yo empecé de nuevo en medio de toda esta como tormenta y todo este caos mental que yo tenía, empecé a recordar esas cosas que siempre me gustaron y que en el fondo siempre las tuve presentes, y una de ellas es la astrología. Entonces yo empecé a leer mucho sobre las cartas astrales, pero mucho, o sea, yo creo que todos los días me metía a ver algo sobre mi carta astral, o le preguntaba a las personas a qué horas habían nacido y les mostraba su carta astral, así como que mira, bla, 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 y así, ¿no? Entonces esas cositas me fueron ayudando como a darme cuenta de quién era yo genuinamente, de cómo estaba constituida mi alma y qué era lo que realmente me hacía vibrar, qué era lo que realmente me emocionaba y me gustaba, ¿no? Entonces ya para finales del año, en octubre, yo decido ir a terapia, y justamente un día después de tener mi primer sesión de terapia, recibo la noticia de que me estaban despidiendo de la agencia. Claro que me dolió, claro que dio con mi ego, pero por otra parte yo estaba agradecida con la vida y el universo porque yo ya no quería seguir ahí, se los juro. Yo no estaba feliz ahí para nada. Tuve un mini retiro espiritual. Al día siguiente, 2 días después, me fui a Cozumel. Mi mamá me invitó, nos vimos con mis hermanas y mis sobrinos. Y bueno, tuve unos días como para reflexionar sobre todo esto, ¿no? Voy a hacer una pausa nuevamente. Amigos, he vuelto y siento que era como necesario decir que iba a tener una pausa, porque creo que cuando se reproduzca el audio sí es notorio que hubo como una pausa, ¿no? Así de que el corte de la voz. Pero bueno, ya quiero ir como empezando a cerrar este episodio. Como les estaba platicando, yo comencé a ir a terapia, y esta no es cualquier tipo de terapia. Comencé a ir a terapia de grupo. Al principio no entras directamente al grupo, primero vas a sesiones individuales con la psicóloga, y ella decide cuando, bueno, al menos en mi caso, porque todos los psicólogos trabajan de forma diferente con mecanismos distintos,
Pero mi psicóloga pues decidió cuándo era el momento de formar el grupo y así, ¿no? Entonces pues yo estuve alrededor de 3 meses en sesiones individuales con mi psicóloga, los cuales fueron de grande crecimiento, grande sanación. Y ni siquiera ya estoy hablando de una sanación espiritual, que también, pero estoy hablando directamente de una sanación mental. Porque pues mi psicóloga me dijo que efectivamente estaba cruzando por una depresión, raspando casi en el nivel severo, entonces que era importante que yo me atendiera con un psiquiatra, que para quienes no lo saben, ¿cuál es la diferencia entre psiquiatra y psicólogo? Un psiquiatra estudió medicina, entonces él se encarga directamente del tratamiento médico para cuando estás cruzando por este tipo de situaciones, ¿no? Ansiedad, depresión y etcétera, de enfermedades mentales que existen. Entonces, pues yo comencé a salir adelante con terapia, con medicamento antidepresivo bajo receta y definitivamente con el apoyo de mi familia y de mis amistades. Y durante todo este viaje, este proceso, yo empecé a conocerme cada vez más a mí misma, porque muchas veces te dicen, sé tú mismo, sé tú misma. Y al final creemos conocernos por las cosas que nos han enseñado, eh, las convicciones que has desarrollado gracias a lo que te han inculcado desde pequeño y no eres realmente quien naciste, o sea, no eres realmente la persona a la cual, ay, ¿cómo decirlo? Perdón por este como corte imprevisto, pero o sea, yo creo que nacimos con un potencial grandísimo y muchas veces no nos damos cuenta de eso porque no nos conocemos a nosotros mismos. Y bueno, no se trata, todo esto lo quise como poner de introducción porque en este podcast definitivamente vamos a estar hablando, y digo vamos porque voy a tener invitados, si aceptan venir yo estaré encantada de recibirlos, y vamos a estar hablando precisamente del amor propio, vamos a estar hablando de, de cultura, de astrología, definitivamente vamos a estar hablando un poco de esoterismo, sexualidad, y de la cultura. Cuando digo cultura es desde cómo vivimos el arte en Monterrey hasta cómo se vive el dating o diferentes cosas, ¿no? Y quiero decir algo muy importante ya antes de terminar, y es que este audio no se trató de satanizar ninguna religión. Si la religión te da certeza, te da seguridad y no te priva de lo que realmente te hace feliz y no te hace daño, adelante. Adelante, tú vive esa religión. Yo creo que todos, como lo dije hace ratito, todos vivimos la espiritualidad de forma muy diferente. Aquí lo importante es no caer en fanatismo y escudriñar, o sea, desmenuzar súper bien tus ideas para darte cuenta si realmente lo que estás viviendo es porque te lo están enseñando, te lo están inculcando o porque genuinamente lo crees, ¿no? Muchas veces escuché que la verdadera libertad estaba en Dios y muchas veces escuché, incluso prediqué y profesé que Jesús no es una religión, sino es tu Salvador. Yo siempre decía esto, pero aunque digas esto, sí estás bajo una doctrina, sí estás bajo los límites de una religión donde no se te permite hacer ciertas cosas o se te exhorta a hacer otras, ¿no? Y bueno, este es un tema súper complejo. Obviamente mi intención jamás va a ser como herir otros puntos de vista u ofender. Esto ha sido con mucho respeto y mucho amor. Y la verdad es que estoy súper contenta de haber podido iniciar este primer episodio. De por fin sentarme y proponérmelo y hacerlo, ¿no? De dejar de procrastinar. Quiero que sepan que estoy abierta al diálogo. Me encanta hablar de muchos tipos de temas, especialmente los que ya mencioné. No soy tanto así como de hablar de, no sé, de películas o cosas por el estilo. Digo, sí puedo hablar de eso, pero no es como lo que realmente me hace vibrar. Y después de decir esto, que estoy abierta al diálogo, quisiera decirles que si te gustaría participar en uno de estos episodios de este podcast, házmelo saber. Los temas
o tópicos ya los dije. Si tú crees que tienes algo interesante que platicar aquí conmigo y estás dispuesto a que otras personas te escuchen, pues adelante, yo siempre estaré súper, súper abierta. Díganme qué opinan, por favor. Este audio lo hice con muchísima humildad, con mucho cariño, con mucho amor. Güey, no sé si escucharon eso. Está roncando la perrita al lado mío. Y una vez más, mil gracias por tomarse el tiempo de escuchar este larguísimo audio. Los quiero mucho, quien quiera que sea que me esté escuchando. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao.